Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a realizar esta hermosa esfera de Nezuko. Es la primera que haremos. Vamos a realizar también a Tanjiro, también a Inosuke y a Zenitsu. Por lo menos realizaremos esas esferas. También depende mucho del apoyo que ustedes me den al proyecto. Si yo veo que me apoyan, claro que haremos las demás esferas de los personajes que nos harían falta. Así es que por favor apoyen dando su like y compartiendo este tutorial para que tenga muchas vistas y así me animen ustedes a realizar las esferas de los demás personajes. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. También vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Cometa Crochet se llama mi otro canal. Vayan a suscribirse, que allá también tenemos proyectos muy bonitos. Muy bien, toda la esfera fue realizada en materiales de la marca Sinfonía. Vamos a medirla para que tengan una idea de cuánto mide. Repito, toda ella fue realizada en materiales de la marca Sinfonía. Miren, la esferita de Nezuko mide 8 centímetros aproximadamente. La cámara parece indicar que pesa menos, pero es la posición de la cámara, mide 8 centímetros y no pesa nada. Así es que la van a poder colgar sin ningún problema en el arbolito o en cualquier lugar que adorne, hasta su oficina, su recámara, en fin. Miren. Toda ella fue realizada en materiales de la marca Sinfonía. Vamos a necesitar el color carne para la carita, el color negro para el cabello, que es color naranja para las puntas del cabellito, color blanco y color rojo para el bastoncito que tiene en su boquita en lugar del bambú. Este color verde, con cualquier verde que tengan a la mano, es un detalle muy pequeño y van a ocupar muy poquito color verde. Van a necesitar ¿cómo se llama? Un cascabelito, amigas. O si aquí ustedes quieren colocar una campanita o algún otro detalle, está muy bien. Vamos a necesitar este tipo de hilo dorado, que es el que nos va a servir para colgarla en donde nosotros queramos. Miren, así ya colocado mide 8 centímetros. Si ustedes lo desdoblan, entonces estarían midiendo 16 centímetros. Estaría bien que corten unos 17 o 18 centímetros, vean, para el momento de hacer los nudos, tanto el que está abajo, el que hice para colocar esta pieza y el que está arriba. Entonces unos 17, 18 centímetros de este tipo de hilo. Es un hilo dorado, un tanto delgado. Vamos a medirlo para que se den ustedes una idea. Miren, mide 2 centímetros de ancho. Ustedes pueden ahí lo que consigan en donde venden material para manualidades, ya sea dorado o plateado. Los dos se ven muy bien. Y miren, el cascabel mide aproximadamente 13 milímetros. Van a requerir también un par de ojos de seguridad. Estos que están viendo miden 10 milímetros. Son ojos de seguridad del número 10. Vamos a necesitar también crochet de 2.5. Sinfonía nos pide crochet de 3 milímetros, pero yo lo uso del 2.5 para que quede lo más cerradito que sea posible el tejido. Vamos a requerir también marcador de puntos. Si no tienen este tipo de marcador, pueden utilizar una hebrita para ir marcando las vueltas. Aguja lanera. Van a requerir algunos alfileres. Aquí yo solo les estoy mostrando 3, pero van a requerir por lo menos unos 20 quizás para acomodar el cabellito de nuestra muñequita. Bueno, de nuestra esferita. Una vez que queden los cabellitos ya realizados, los vamos a ir acomodando como a nosotros más nos guste, y cada vez que acomoden un cabellito van a necesitar un alfiler. Así es que van a necesitar aproximadamente unos 20 alfileres.
van a requerir también un poco de relleno sintético. Y pues me parece que eso ya es todo, amigas. No se necesitan tantos materiales. En una sentadita van a realizar esta hermosa esfera. Y miren, aquí pueden poner, si quieren, una campanita, pueden poner algunas bolitas de colores. Ahí echen a volar su imaginación. A mí me gustó ese cascabelito, aunque también con campanita se vería bonito. Muy bien, no olviden que vamos a requerir también un poco de material para estos detalles en los ojos. Y bueno, eso es todo. Vamos al paso a paso. Miren, van a tomar su hebra de color negro y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien, ya sabemos hacer el anillo mágico. Si no, pueden ir pausando el video hasta que el anillo mágico les salga. Y dentro del anillo mágico con hebra de color negro vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí voy realizándolos, amigas. Si no tienen mucha experiencia, vayan pausando poco a poco hasta que les salgan los puntos bajos. Esto se hace muy fácil, es solo cuestión de experiencia. Jalan la hebra para cerrar el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va uno, un punto bajo, y allí mismo en ese punto voy a realizar un punto bajo más. Esto voy a realizar durante toda la vuelta y estaría terminando la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. Siempre vamos a marcar nuestro primer punto, amigas, para que no se pierdan. Y en el siguiente punto haremos un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Amigas, no se olviden que cuando trabajamos con color negro, traten de que sea de día, cerca de una ventana y con una lámpara para que no forcen su vista. Vuelta 4. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. En la vuelta 9 vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, pero la vamos a realizar en bucle trasero, amigas. Vean cómo en lugar de tomar todo el punto, solo tomo el punto de atrás. Vean, el buclecito de atrás. Aquí va 1, bucle trasero 2. Miren, así sería tomar todo el punto. Espero que se note, pero nosotros solo tomamos el buclecito de atrás. Y de esta manera voy a realizar toda la vuelta. Muy bien. Una vez que realizamos la vuelta 9, vamos a realizar la vuelta 10 también en bucle trasero, pero vamos a hacer un cambio de color a color carne. Toman su hebrita y el último paso del último punto de la vuelta número 9 lo vamos a terminar con color carne, tal y como están viendo en la imagen. Muy bien, así terminamos el último punto de la vuelta número 9. En este momento ya podemos cortar la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Miren, y vamos a continuar con nuestra vuelta. Muy bien, déjenme quitar primero mi marquita. Y vamos en bucle trasero ya vimos cómo se trabaja. Muy bien, entonces esta vuelta la vamos a realizar igual en bucle trasero. Recuerden, son 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Van a ir perdiendo las hebritas. Una vez que hayan terminado esa vuelta, realizan la vuelta número 11, ya en bucles completos, vean. Y en esta vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Miren,
ya en bucles normales. Muy bien, y lo que vamos a hacer de las vueltas 12 a la 20, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 66 puntos. Ya todo lo vamos a trabajar de manera normal. Miren, amigas, así es como nos estaría quedando la cabecita hasta este momento. A partir de ahorita vamos a comenzar con las disminuciones. En la vuelta 21 vamos a realizar 9 puntos bajos. Voy a realizarlos mientras las invito a que vayan a formar parte de mis redes sociales, a que den like, por favor no se olviden dar like a todos los videos, amigas. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube tome en cuenta mis videos y los mueva lo más posible. Así es que por favor den like y compartan para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bonitas como las que hacemos en este canal. Muy bien, una vez que hayan realizado los 9 puntos bajos, vamos a hacer la disminución de la siguiente manera. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y tejemos los dos juntos. Y así vamos a realizar toda la vuelta hasta terminarla, recuerden, con 60 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. De esa misma manera vamos a hacer todas las disminuciones, vean. Vuelta 22, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 23, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 24, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 25, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 26, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa para colocar los ojitos antes de que el espacio se haga más pequeño. Son ojos de seguridad del número 10, o sea que son de 10 milímetros. Van a ir colocados entre las vueltas 16 y 17, contando las vueltas a partir del anillo mágico. Van a ir contando el anillo mágico que fue la vuelta número 1 y así hasta llegar a la vuelta 16. Van a ir con una separación de 10 puntos. Muy bien, una vez que hayan colocado los ojitos, haremos la vuelta 27, en la que haremos 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 28, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 29, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 30, en la que haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Al final van a dejar hebra larga. Hasta aquí llegamos, vean. Dejan hebra larga porque con esa vamos a cerrar la cabecita de nuestra esferita hermosa. Miren. Aquí ya corté la hebra, jalan y van a ensartar la hebra en su aguja lanera y en un momentito les voy a decir qué es lo que vamos a realizar. Aprietan bien, aprietan muy bien. Y una vez ensartada la aguja lanera van a hacer lo siguiente, vean. Vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de los 6 puntos que nos quedaban aquí. Vean, acerco un poquito mi cámara y así miren. En cada uno de los buclecitos vamos a ir haciendo una puntadita. Solo bucle delantero. El bucle trasero allí se va a quedar. Y esto nos va a ayudar a que cierre perfectamente la esferita navideña. Amigas, ya le dieron like al video. Por favor, no se olviden de dar like. Es una ayuda muy, muy grande para el canal cada vez que ustedes dan like. Por favor, por favor, por favor. Miren, ahí está. Este ya es el último punto. Y lo único que vamos a hacer es jalar para que se cierre perfectamente.
Aquí vamos a hacer un nudito en cualquier punto para que no se vaya a deshacer. En cualquier punto donde les sea a ustedes fácil entrar. Allí miren. Así hacemos el nudo. Lo aprietan muy bien. Y vamos a entrar aquí en el centro donde terminamos y salimos a donde ustedes quieran, amigas. Jalan bien y cortan la hebra sobrante. Vean, y así es como habrá quedado terminada la cabecita. ¿A poco no fue rápido y muy fácil? Ya solamente le van a ir dando forma con sus manos de esta manera hasta que quede bien redondita y bien bonita. Muy bien, vamos a hacer ahora detalles del rostro, por favor. Miren, aquí ya hice los del ojo, este ojo, vean, vamos a hacer los del otro. Tratemos de que una vez que hagan un ojo, el otro les quede lo más parecido posible. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro y vamos a entrar por cualquier punto aquí de la cabecita, vean. Vamos a salir a el punto lateral, el que esté bien pegadito al ojo y a la mitad, a más o menos a la mitad, a la altura de la mitad del ojito. Jalan, dejan esta pequeña hebra aquí arriba que con esta vamos más adelante a atar. Pasan la hebra hacia arriba de esta manera y ahora van a ubicarse del otro lado, a la misma altura, pero del otro lado, así pegadito del ojo. Miren, a la misma altura. Y nos vamos hacia la parte alta del ojo. También traten de que salgan bien centraditos hacia arriba y pegadito a el ojo. Vean cómo acomodé yo la hebra. Esto también es importante. Y jalan, amigas. Jalan lo suficiente para que forme un medio círculo, pero sin jalar demasiado para que se oculte debajo del ojo. Vamos a entrar en el mismo punto, aquí mismo, y ahora vamos a salir aquí, vean, porque vamos a formar la pestañita. Ahí, jalan. No vayan a jalar demasiado porque si no se les podría formar ahí algo muy extraño, un pico, no sé, algo muy extraño, no. Jalan lo suficiente y denle forma para que quede circular y no quede ahí como un triángulo, como un pico. Muy bien. Pueden ir jalando los hilitos hasta que quede perfectamente. Ahora me voy a recorrer aquí procurando que me quede igual en este ojo, vean, arribita donde termina el ojo voy a contar unos 2 puntos. Miren, yo veo que para que me quede bien, si yo lo hago hasta allá me va a quedar más grande, entonces me metí como que en la mitad entre los 2 puntos para que quede lo más parecido esta pestañita a la del otro ojito. Y allí ya quedó. Vean, ahora sí ya quedó de un tamaño muy similar. Ya nada más le dan forma. Aquí arriba amarran y esconden la hebra hacia adentro de la cabecita. Déjenme hago el otro nudito y les digo cómo van a esconder la hebrita. Cortan y con la parte gruesa de la aguja lanera aquí donde ensartamos simplemente la metemos en el punto donde salimos inicialmente. Ahí quedan ocultas, no se van a ver, y aparte pues aquí va a llevar el cabellito. Miren, vamos a hacer ahora la cejita. La ceja debe de estar aquí a la altura del ojo, vean. Aquí donde termina el ojo, a esa altura traten de formar una línea imaginaria hacia arriba y a esa misma altura van a hacer la cejita y en la misma vuelta donde hicieron la anterior. Estamos subiéndonos 1, 2, 3 vueltas del ojito hacia arriba, Vean, 1, 2, sí, son 3 vueltas. A la misma altura van a entrar y van a contar 6 puntos. Ahí salimos, vean. Otra vez van a dejar una hebrita aquí arriba. Cuentan 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos bajamos una vuelta, vean. Más o menos queda como que si ustedes formaran una línea inclinada, a esa misma altura quedaría. Salen nuevamente en el mismo punto en la parte alta donde entraron, exactamente donde entraron ahí van a salir y hacen lo mismo que hicimos hace un momento, un nudo y pierden por dentro de la cabecita ayudándose con la aguja lanera.
Muy bien, ya no, solo nos resta hacer este detallito que está por debajo del ojo con hebra de color blanco. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la hebra de color negro. Mire, salen justo aquí donde terminaron con el color negro, ahí van a empezar con el color blanco. Ahí bueno, ahí salen. Vamos ahora a formar este medio círculo en el contorno del ojito, pasándonos al otro lado. Vean, donde termina lo negro, ahí voy a pasar. Me voy en medio del ojo, ya en la parte baja del ojo, pero en medio. Por allí voy a salir. Ahí vamos, no se deja, no se deja. Ahí está. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la hebra blanca. Vamos a volver a entrar justo donde salimos hace un momento. Aquí miren, ahí mismo volvemos a entrar y salimos en el punto lateral donde entramos ya con nuestra hebra de color blanco. Aquí ya sabemos, simplemente hacemos dos nuditos y perdemos hacia adentro, pero pueden ir jalando, aflojando hasta que se forme el medio círculo aquí debajo del ojito. Muy bien, miren, ahí ya quedó. Ya simplemente voy a hacer los nudos y perder hacia adentro. Muy bien, ya tenemos los detalles del rostro. Vamos a hacer ahora la naricita, que es lo único que nos haría falta. A la altura de donde terminan los ojos, en la vuelta de donde terminan los ojos, ahí lo voy a realizar. Ustedes ubiquen el centro de la carita. El centro de la carita. Y a partir de ahí, esa es su medida para que les quede la naricita bien centrada. Ya que ubicaron el centro de la carita, yo voy a salir como aquí a la mitad del punto, vean. Y me voy a recorrer déjenme ver, que quede de la misma medida de los dos. Entonces mejor me salgo. Y ya vi dónde voy a entrar, amigas. Si ustedes necesitan ayudarse de alfileres, claro que lo pueden hacer. Claro que es muy válido ayudarse de alfileres. Una vez que ubiquen la naricita donde quedaría perfecta, ahí ya pueden ir realizándola. Vamos a contar 3 puntos y vamos a comenzar a dar puntaditas, vean. De esta manera. Ya la nariz, aquí está con diferencia de 3 puntos, con separación de 3 puntos, pero si ustedes la quieren más grande, pues pueden hacerla un punto más si así lo desean. Yo les sugiero que sea de la forma en que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una cara pequeña, pero como ustedes gusten. Y aquí ya tantas puntaditas como ustedes quieran, dependiendo de qué tan marcadita les guste la nariz. Hay a quienes les gusta la nariz bien marcada y a quienes apenas se nota. Entonces eso ya es a gusto de cada quien. Yo ya aquí ya terminé. Vuelvo a entrar aquí a este punto y me salgo hacia el punto inicial. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí ya sabemos. 2 nuditos y perdemos hacia adentro, y ayudándonos de la parte gruesa de la aguja lanera ya simplemente vamos a acomodar para que dé una apariencia muy bonita esta naricita. Pierdo las hebras y seguimos. Miren, así es como habrá quedado la carita. Todavía está pelona y ya se ve bonita. Vamos a hacer el cabello. Miren, en cualquiera de los puntos que dejamos libres aquí en los bucles traseros, hicimos 2 vueltas de bucles traseros. En la segunda vuelta, donde ya hicimos el cambio de color a color carne, allí van a hacer el cabellito. Yo pensaba hacerle 2 capas de cabello y es por eso que dejé 2 bucles, pero no va a ser necesario. Solo con esta capa y nos va a quedar perfecta. Así es que una vez que hayan ubicado cualquiera de los puntos que dejamos allí libres, insertan su crochet en cualquiera de esos puntos y van a realizar 10 cadenas con su material de color negro. Una vez que hayan hecho esas 10 cadenas, van a tomar su hebra de color naranja, la toman de esta forma y sacan de esta manera, vean. Entonces, tomen muy bien para que no se les vaya a ir la hebra, agárrenla muy bien y van a hacer aquí 7 cadenas, perdón. Aquí llevo 2, 3 y así hasta tener las 7 cadenas. Las 2 últimas nos van a servir solo para subir la labor. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar en medios puntos altos. Enganchan la hebra, se saltan esos 2 puntos. Ay, creo que aquí me faltó uno, a ver.
sí me faltaba uno. Enganchan la hebra, se saltan esos 2 puntos, entran a la siguiente cadena y hacen un medio punto alto. Enganchan y hacen un medio punto alto, así hasta haber realizado 5 medios puntos altos. En el último medio punto que van a realizar, se van a esperar, miren, aquí engancho, vuelvo a enganchar, pero y aquí me quedan 3, pero los dejo pendientes allí porque aquí voy a hacer mi cambio de color a color negro. Ese último paso lo voy a terminar con la hebra de color negro. Ya puedo cortar la hebra de color naranja que por ahora ya no voy a utilizar y cierro ya el punto. Y a partir de aquí voy a hacer 10 medios puntos altos ya en color negro y voy a ir tratando de perder estas hebras de color naranja que me están sobrando aquí. Entonces ahí ya enganché mi hebra, entro a la siguiente cadena que como que no se está dejando. Ahí está, engancho, saco y hago el medio punto alto. Pero no olviden perder las hebritas, vean. Entran, enganchan, entran a la siguiente cadena, pasan las hebritas color naranja hacia adelante y hacen su medio punto alto. Una vez más, vamos a ir ahí perdiendo las hebras de color naranja y vamos a hacer así hasta tener 10 medios puntos altos. Cuando hayan finalizado, se van a saltar un punto de estos buclecitos que dejamos libres, se salta un 1 y en el que sigue, tratando de perder esta hebra, vean, la echan hacia adelante también, miren, así, aquí, entonces ya se saltaron un punto, aquí hacen un punto deslizado, vean, y vamos a comenzar de nuevo con el mismo procedimiento, 10 cadenas en negro, cambian de color a color naranja, hacen 7 cadenas en color naranja y se regresan haciendo 5 medios puntos altos en naranja y 10 medios puntos altos en negro. Miren, al final simplemente cortan, recuerden que terminamos con un punto deslizado, entonces pasan la hebra de este lado solo para hacer un nudo y ahí pues solo para hacer un nudo y fijar nuestra hebrita. Déjenme acomodo aquí y pierden hacia adentro de la cabecita. Aquí hago ya el nudito, aprieto fuerte fuerte y vamos a perder entre la cabecita de esta manera, vean. Y así habremos terminado los cabellitos. A mí me salieron 24 cabellitos. Tendrían que salirles a ustedes la misma cantidad. Pero si les salen más o les salen menos, no pasa absolutamente nada, ¿eh? No pasa nada. Miren, así es como nos estaría quedando la carita de nuestra bella Nezuko. Nuestra esfera Nezuko. Muy bien, vamos a hacer el acomodo del cabello. Yo sugiero, bueno, yo siempre empiezo de atrás hacia adelante. Eso me ha ayudado para que no me queden huecos. Entonces acomodan más o menos a la altura de donde empiezan las disminuciones. En esa vuelta más o menos donde empiezan las disminuciones y van a poner un alfiler. Y vamos a acomodar los cabellitos a partir de este cabellito central de la parte de atrás. Podemos ir acomodando un cabello del lado derecho y un cabello del lado izquierdo. O todos los cabellos del lado derecho y todos los del lado izquierdo. Yo sugiero que uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. De todas maneras, los alfileres son solo para ir viendo cómo va a quedar y al final haremos ya un acomodo final. Vamos a acomodar todos los cabellitos hasta llegar a esta altura de la carita, de ambos lados, vean. Aquí vamos, ya me falta poquito para llegar, vean. No importa, se está yendo como hacia mi mano derecha, vean, pero no importa y ahorita van a ver por qué. No necesita quedarles derecho, solo la primera les va a quedar muy derecho y de eso se trata, el de atrás, el primero que acomodamos atrás. Los demás, aunque les queden un poquito inclinados hacia su mano derecha, no pasa nada. Miren. Así. Recuerden, van a ir poniendo los alfileres a la altura de cada cabellito. Creo que aquí todavía puedo acomodar uno más. Allí está, vean.
Ahora sí, allá está lindísima nuestra Nezuko. Vamos a hacer ahora lo mismo del otro lado. Bien pegaditos, amigas, no queremos que se note el, la cabecita, la parte de color carne de la cabecita, no queremos que se note. Así es que, como les digo, no importa aquí, como ya estamos del otro lado, que se les vaya yendo el cabellito hacia su mano izquierda, no pasa nada. Acomoden muy bien. Amigas, yo voy a pegar los cabellitos, si ustedes quieren coserlos, están en toda la libertad de hacerlo. Yo lo voy a pegar con silicón. Y miren, allí va. Ya casi terminamos de acomodar. Aquí todavía me falta uno para que me quede parecido al otro. No, yo creo que dos. Yo creo que este y otro más. Pero bueno, ahorita vemos, ahorita vemos. Ahí está. Sí, miren. Aquí como que hay un hueco muy grande aún. Aquí es un hueco muy pequeño. Entonces acomodamos otro cabello. Y miren, ahí quedó perfecto, perfecto de los dos lados. Ahí está. Vean. Ahora sí, quedó perfectamente ubicado de ambos lados. Aquí arriba me sobran 4 cabellitos. Está bien porque vamos a hacer esto, miren. Los vamos a ir acomodando de la manera que están viendo hacia su mano derecha. Muy bien. Ya que los acomodaron, este primer cabellito lo vamos a pasar sobre los otros 3. Si necesitan pausar, está bien. Entonces, ese cabellito que pasamos hacia atrás, miren, lo voy a hacer de nuevo. ¿Ven? Vamos a ir acomodando los cabellitos que quedaron arriba. Fíjense que queden la misma distancia en las cejas de ambos lados y eso va a hacer que se vea mucho más bonita, amigas. Y como les decía, los cabellitos de arriba, estas alfileres que les queden todos a la misma altura, porque a esa altura es donde vamos a pegar, para que todos queden bien pegaditos en la misma distancia. Muy bien, entonces voy a comenzar a pegar. Ahorita acomodamos de nuevo el cabellito que está enfrente de nuestra muñequita. Cuando estemos pegando vamos a ir acomodando nuevamente para que no se vea allí la parte del color carne de la cabecita. Y vamos a colocar silicón, ya sea en el cabello, cuidando de no poner más silicón del necesario, o si quieren ponerlo en la cabeza a la altura que ustedes quieren que quede pegado cada cabellito. Y lo van a pegar perfectamente. Ahí está. Van a ir cerrando para que no se vean huecos por debajo. Vamos a pegar el siguiente, ya sea que coloquen el silicón en el cabellito una vez que ya vieron hasta qué altura, o que lo coloquen directo en la cabecita. Y así ya queda, miren. Y lo van a ir acomodando para cerrar cualquier hueco que haya y que no se note la cabecita. Y vean. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los cabellitos. Ya colocamos silicón. Aquí veo hasta qué altura voy a tener que poner ese silicón. Y pegamos. Ya vieron qué fácil. Así, de esta manera vamos a pegar todos los cabellos, a excepción de los 4 que quedaron en la frente de nuestra esfera de Nezuko. Muy bien. Pues voy a terminar de pegarlos y seguimos con estos de aquí enfrente. Miren, ya quedó. Si ven, no se ven huecos para nada, para nada. Y ya quedó nuestra bella esfera de Nezuko. Bueno, el cabellito de la esfera. Nos van a quedar estos 4 cabellos. Vamos a acomodarlos nuevamente. Miren, este lo bajamos hacia acá. Y los otros 3 los vamos a acomodar de este modo, vean. Vean perfectamente cómo los acomodo. El primero que bajé ahorita lo voy a pasar por encima de estos otros 3. Miren, este lo voy a pasar aquí por encima y ya lo que van a hacer ustedes es coser o pegar este cabello así. Aquí vean, ahí donde quedó, ya ven que lo pasé por encima. Lo voy a pegar aquí a la cabecita, lo voy a pegar a los primeros. Híjole, se salió el silicón. Lo voy a pegar a los cabellitos que ya están pegados. Ahí voy a poner un poco de silicón y ahí voy a pegar ese cabellito. Repito, si ustedes sienten que es mejor que quede cosido, adelante, esto ya es a gusto de cada una de ustedes. Miren. Y este
este cabello va a sostener a los otros tres y le va a dar una forma muy bonita que se va a parecer mucho al peinado original de nuestra hermosa Nezuko. Ya simplemente vamos a esperar a que seque, que sabemos que seca muy rápido, y pues ya habremos terminado el acomodo del cabellito de nuestra hermosísima Nezuko. Vean qué bonita se ve. Vamos ahora a seguir con el detalle que tiene aquí en su cabello. Nezuko originalmente tiene este moñito en color rosa, pero como es nuestra esfera navideña lo vamos a hacer en color verde. Toman hebra de color verde, hacen un nudo como vieron en la imagen o como ustedes sepan hacerlo, y aquí lo que vamos a realizar son cadenitas. Aquí llevo 1, 2, 3, y nos vamos a seguir así hasta haber realizado 25 cadenas. Aquí ya las tengo. Voy a hacer una más que solo me va a servir para subir la labor, y me voy a regresar haciendo lo siguiente. Esa última me la salto y vamos a hacer un punto deslizado, después un punto bajo, un medio punto alto, punto bajo, y a partir de aquí voy a hacer 17 puntos deslizados. 1, 2 y así hasta hacer los 17. Miren, aquí ya terminé. Vamos a realizar ahora un punto bajo, medio punto alto, un punto bajo y finalizamos con un punto deslizado. Muy bien, aquí aprietan bien fuerte. No es necesario dejar hebra larga, a menos que quieran ustedes perder con una aguja lanera. Aquí hacemos 2 nuditos y yo voy a perder por detrás de este moñito, voy a perder por detrás estas hebras con un crochet más delgado. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Aquí ya está, miren, así es como quedaría el moñito en color verde. Si recuerdan, les decía que Nezuko lo usa en rosa, pero pues esta es una Nezuko navideña. Vamos a introducirlo de esta manera entre los cabellitos que acomodamos apenas hace un momento. Déjenme quitar aquí esta hebrita que sí se está notando mucho. Debemos esconderlas muy bien para que no pase esto, ¿eh? Y aquí vamos a hacer un nudo bien apretadito. Bien apretadito. Yo creo que no es necesario coser, con el nudo bien apretadito va a ser suficiente. Y miren qué bonito se le ve. Miren, vamos a tomar ahora nuestra hebra de color blanco, vamos a comenzar a hacer el caramelo que lleva en la boquita, y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Muy bien, aquí ya hice el anillo mágico y voy a hacer mis 8 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3 y así hasta obtener los 8. Ya terminé. Vamos a cerrar ahora el anillo mágico perfectamente, y en la vuelta número 2 vamos a trabajar en bucle trasero, no en el bucle completo, solo acá atrás. Vean, simplemente esto nos va a servir para que tome forma, para que se vaya como hacia arriba. Ahorita van a ver, para que tome bien la forma que estamos buscando. Esta parte de abajo sería como la tapita. Entonces, en bucle trasero hacemos los 8 puntos. Tengan mucho cuidado, si necesitan marcar el primer punto, márquenlo para que no se pierdan. Muy bien. Solo son 8 puntos, pero a veces estas cosas pequeñas son las que más se nos dificultan. Así es que marquen su primer punto para que no se vayan a perder. Una vez realizados los 8 puntos, en el último paso del punto número 8 del último, miren, déjenme, aquí voy a cerrar bien mi anillo mágico, y esto va a hacer que hacia arriba, vean, ya vamos a empezar a hacerse como un tubito. Esto nos va a ayudar a que se haga como una especie de tubito. Entonces, en este último punto de color blanco vamos a hacer un cambio de color a color rojo, y cambiamos. Ya lo hicimos, ya sabemos hacer cambios de color, así es que así hacemos el cambio de color y vamos a hacer
ya en bucle normal de las vueltas 3 a la 19, un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 8 puntos. No corten la hebra de color blanco porque vamos a estar intercambiando los colores. Esta vuelta número 3 la vamos a hacer en color rojo. Si necesitan poner su marca, adelante, adelante, es mejor a que avancen y que vean que ya por ahí en algún momento se equivocaron. Mejor pongan su marquita. Entonces, esta que es la vuelta número 3 va a ser en rojo, la vuelta 4 en blanco, la vuelta 5 en rojo, la vuelta 6 en blanco y así. Cada una de las vueltas vamos a ir cambiando de color. Es por eso que les digo que no corten la hebra de color blanco, porque la vamos a retomar una vez que terminemos esta vuelta. Vean cómo paso ahí la hebrita para irla perdiendo. Y voy a hacer esto hasta terminar las 19 vueltas. Miren, antes de hacer más quiero mostrarles cómo aquí simplemente retomamos la hebra de color blanco, no cortamos la hebra de color rojo y vamos a hacer la vuelta 4 en color blanco. Miren, aquí nada más es el cambio de color, y ahora sí voy a hacer mis 8 puntos en color blanco. Ay, amigas, a mí me cuesta mucho trabajo hacer cosas pequeñas. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6 y así, amigas, vamos a ir haciendo cambios de color. Y miren, así es como habrá quedado. Al final, simplemente hice 4 disminuciones y cerré con mi hebra, así como cerramos la parte baja de la cabecita, así cerré aquí, amigas. No encontré el clip donde grabé eso, pero es bien fácil. En la última vuelta van a ser, en la vuelta 20, van a hacer 4 disminuciones y después van a cerrar esos 4 puntitos así como lo hicimos en la cabeza. Ensartan su aguja lanera de color rojo y la van a atravesar de esta forma en los puntos centrales de inicio y al final. Van a hacer esto, miren, hacen un pequeño doblez y cuando esté a la altura de que a ustedes les guste, como tipo bastoncito que estamos haciendo, cuando esté a esa altura vamos a hacer aquí unas 2 puntaditas para que haga el doblez que estamos necesitando. Si ustedes saben hacer este bastoncito de otra manera, adelante, adelante. Miren, aquí voy a hacer otra puntadita y ya rematamos y nos regresamos de este lado, vean. Aquí, justo donde haga el doblez, ahí nos vamos a regresar. Estos 2 hilos que nos quedan de ambos lados nos van a servir para coserlo a la boquita de Nezuko. Y así habrá quedado formado el bastoncito. Muy bien. Como ven, no desaté, se quedó ahí la hoja lanera. Lo vamos a colocar de esta forma y nos vamos a ir a cualquier punto de la cabecita, aquí, lateral. Y después a cualquier punto de acá atrás. ¿Ven? Allí vean. Y simplemente voy a pasar la hebra hacia allá. Aquí suelto la aguja lanera, ensarto del otro lado y vamos a hacer lo mismo. A la misma altura, yo ya ensarté del otro lado, a la misma altura voy a entrar y voy a salir aquí justo en el mismo punto donde está esta hebra de color rojo. Allí voy a entrar, vean. Ahí está, ¿ven? Y saco. Y aquí lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre para perder hebras, 2 nudos y perdemos hacia adentro. Pero antes de hacer eso, amigas, fíjense que quede aquí a la altura de que ustedes quieren para que quede con la tensión suficiente. De todas maneras, vamos a poner silicón para que no se mueva de donde nosotros queremos, pero fíjense de todas maneras que quede con la tensión suficiente y a la altura necesaria antes de hacer esto, de perder los 2 hilitos. Miren, una vez finalizado va a quedar así, de todas maneras se va a caer, pero ustedes coloquen el silicón, un poquito de silicón a la altura de donde quieren que quede fijo el caramelo.
Yo lo voy a poner aquí. Vean. Una vez que hayan colocado el silicón, no es demasiado tampoco, lo que pasa es que el mío aquí ya como que no sale muy bien. No pongan tanto silicón, les digo, es que a mí ya, el mío ya no sale bien, y lo van a acomodar perfectamente a la altura de donde ustedes quieran que quede. Aquí ya quedó, vean. Vaya, simplemente vamos a esperar a que seque, amigas. Y ya quedaría listo. Ya lo único que hice, recuerden, allá arriba con mi aguja de coser, le cosí el cascabel que tiene en el moñito, amigas. Se me andaba pasando decirles eso. Tomen su cascabel, o si decidieron poner una campanita o cualquier otro tipo de adorno. Este cascabel yo lo puse con aguja de coser y con hilo de color verde para que no se note, porque quedó ahí sobre el detalle, el moñito verde. Y ya nada más van a cortar. Recuerdan que quedamos que eran, creo que de 18 centímetros, del número, bueno, de la medida que ustedes quieran, y lo van a ensartar como vieron. Y aquí arriba también vamos a hacer otro nudito, así. Esto va a servir para que nos quede colgado en el árbol navideño o en cualquier otro lugar que quieran ustedes adornar. Pueden adornar con esto su lugar de trabajo, su recámara, como colgante en el coche, en fin. Pues así habría quedado terminada nuestra esfera de Nezuko. Espero apoyo para este proyecto, amigas, para que sigamos haciendo. Estaríamos haciendo próximamente la esfera de Tanjiro. Estoy segura que les va a encantar también, pero pues sí necesito que me apoyen con sus likes, por favor. Muy bien, pues llegamos al final de este proyecto. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto.